Máster en Psicología Clínica y de la Salud. DD 344, Actualidad sobre psicopatología en psicología, Fundamentos de psicofarmacología. Capítulo 3, Clasificación en psiquiatría, Sistemas internacionales. 3.1, Las clasificaciones actuales de las enfermedades mentales. Clasificar es el proceso por el cual se reduce la complejidad de los fenómenos agrupándolos en categorías siguiendo unos criterios establecidos. La clasificación constituye la base de toda ciencia ya que supone el proceso básico de identificación de un fenómeno. Las clasificaciones en psiquiatría tienen tres objetivos básicos. Facilita el trabajo clínico y nos permite poseer un lenguaje común para el entendimiento entre los distintos profesionales. Se obtienen grupos homogéneos para la investigación y así avanzar en el campo de la neuropsicobiología. Facilitan la organización administrativa de la asistencia sanitaria. Los sistemas de clasificación permiten que el clínico pueda agrupar de manera coherente un conjunto de datos clínicos y de exploraciones complementarias dentro de una categoría. Esto le va a permitir establecer un pronóstico y una estrategia terapéutica adecuada. Permiten a los investigadores delimitar más claramente las zonas de estudio, evitan las discrepancias entre los distintos grupos investigadores y facilitan la transmisión de conocimientos. Desde un punto de vista administrativo nos ayudan a recoger información sobre la situación epidemiológica en una comunidad determinada y facilita la planificación de las necesidades asistenciales. El primer intento de clasificar los trastornos mentales se puede considerar que es el realizado por Emil Kraepelin a finales del siglo XIX. Su trabajo pretendía ser un paralelismo con la medicina para en un futuro asentar desde ahí las bases biológicas de la enfermedad mental. La primera clasificación oficial tuvo lugar en 1948, Clasificación Internacional Enfermedades o CIE-6. A finales de los años 60 un grupo de psiquiatras empezaron a plantearse el problema de la fiabilidad diagnóstica en psiquiatría. El proyecto estadounidense y británico sobre esquizofrenia 1972 demostró que había, por ejemplo, grandes diferencias entre los psiquiatras británicos y norteamericanos al diagnosticar la esquizofrenia. Este y otros trabajos evidenciaron la necesidad de elaborar una estrategia que garantizara la fiabilidad del proceso diagnóstico. A principios de los años 70 se propuso como solución la elaboración de sistemas de clasificación basados en criterios operativos y con una fiabilidad demostrada en los estudios de campo. De este modo surgieron sistemas de diagnóstico siguiendo este modelo, criterios de investigación o Research Diagnostic Criteria, criterios de Fanner, etc. Los sistemas de clasificación vigentes en la actualidad son el resultado de esta aproximación a la psiquiatría descriptiva y al rigor metodológico y, también al esfuerzo por una cooperación internacional que permita un lenguaje común entre profesionales. Estos esfuerzos han culminado con la publicación en 1992 por la OMS de la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, CIE-10, y en la publicación por la American Psychiatric Association, APA, en 2013 de la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5. A continuación describimos las principales características de las dos clasificaciones más importantes e influyentes a nivel mundial. 3.2. La Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, de la OMS. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar en Nueva York, en 1946, una conferencia internacional de salud, y allí se propuso que la recién creada Organización Mundial de la Salud, OMS, se encargara de realizar la 6ª revisión de la Lista de Enfermedades y Causas de Muerte, la cual fue publicada en 1948. Desde entonces ha habido una serie de revisiones hasta la publicación en 1989 de la CIE-10. En ella se incorpora un capítulo 5, letra F, dedicado a las enfermedades mentales. La CIE es muy poco conocida por el ámbito de la psicología proporcionando mayor importancia y uso al sistema americano DSM,
con sus particularidades propias de la cultura americana, no siempre, por lo tanto, con una aplicación extrapolable a otros sistemas de salud. La clasificación creada por la OMS es un intento con gran esfuerzo de crear un sistema de clasificación de trastornos mentales global, multicultural y multidisciplinar. Para la edición número 11 que saldrá próximamente se ha incorporado el lenguaje castellano como segunda lengua de trabajo, y la versión española, por tanto, no será una traducción del inglés. En España, el sistema oficial de clasificación bajo el cual el Ministerio de Sanidad requiere consignar los diagnósticos es la CIE-10, por lo tanto es importante adquirir habilidad en el manejo de esta herramienta. Así como en Europa el porcentaje de profesionales psiquiatras que utilizan la CIE es del 81%, en España su uso se restringe a un 56% tan solo. En Estados Unidos, los médicos están obligados a codificar los trastornos mentales según la codificación CIE para poder cobrar sus correspondientes honorarios por su trabajo, aunque el uso del DSM es casi global en la sociedad americana. La OMS es la agencia de las Naciones Unidas responsable de lograr que las personas de todo el mundo dispongan del máximo nivel de salud posible. Se define la salud dentro de un marco biopsicosocial, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad. La clasificación es un recurso gratuito y de libre acceso. La CIE-10 incorpora por primera vez un sistema de códigos alfanuméricos con una letra seguida de 3 números. El capítulo de trastornos mentales de la CIE-10, capítulo 5, se ha identificado con la letra F. En ella los trastornos se agrupan en bloques de acuerdo con la semejanza diagnóstica, incorporando un total de 100 categorías diagnósticas F00, F99, aunque muchas de dichas categorías no se utilizan en previsión de ampliaciones. Cada bloque incluye una serie de categorías diagnósticas de segundo orden. Grupos de categorías principales de la CIE-10. F00, F09, trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. F10, F19, trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicótropas. F20, F29, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes. F30, F39, trastornos del humor, afectivos. F40, F49, trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. F50, F59, trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos. F60, F69, trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. F70, F79, retraso mental. F80, F89, trastornos del desarrollo psicológico. F90, F98, trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. F99, trastornos mental sin especificación. La CIE-10 incorpora además un sistema multiaxial con los siguientes ejes. Eje a diagnósticos clínicos. Eje B, incapacidades. Eje C, situaciones psicosociales anormales y problemas ambientales. El capítulo quinto, F, de la CIE-10 incorpora una serie de versiones y desarrollos específicos. Dentro de ellos podemos destacar los siguientes. Clasificación simplificada para atención primaria. Criterios diagnósticos para investigación. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Revisión de la próxima edición de la CIE, versión 11. El proceso de revisión se lleva a cabo en colaboración con todas las partes interesadas, profesionales, pacientes y familiares, manteniendo un método riguroso que pueda apartarse de intereses comerciales y de la influencia farmacéutica ejercida. Otro objetivo propuesto es aumentar su utilidad clínica. Los tipos de estudios que utilizan son: estudios de campo formativos. Buscan recopilar información sobre la estructura básica y el contenido de la clasificación.
Estudios evaluativos. Estudios evaluativos. Tras haber realizado un borrador, se realizarán estos estudios para evaluar diferentes aspectos del mismo, incluyendo si se ha obtenido una mayor utilidad clínica. La OMS ha establecido una definición operativa de trabajo según la cual se determina la utilidad clínica de una entidad diagnóstica. Tiene que cumplir los siguientes requisitos. Ser valioso como herramienta de comunicación entre clínicos. Tener adecuadas características de implementación, precisión de descripción, facilidad de uso, viabilidad de su utilización. Ser útil en cuanto a selección de pautas de intervención y decisiones clínicas, RED, 2010. Se han realizado a través de Internet un estudio de comparación por pares, es decir, una metodología que extrae conclusiones sobre cuáles son las dimensiones intuitivas empleadas en la toma de decisiones en la práctica clínica diaria. Asimismo, se realizó un estudio de taxonomías naturales consistente en analizar los agrupamientos de trastornos mentales que suelen realizar los clínicos. Como hemos mencionado anteriormente, se incorpora una importante novedad a esta revisión: inclusión del castellano como segunda lengua. 3.3. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM. El primer manual DSM surge como respuesta a la clasificación CIE-6 publicada en 1948. Esta publicación americana a cargo de la American Psychiatric Association vio la luz en 1952. La teoría imperante en Estados Unidos era por aquel entonces la psicoanalítica, y esta tendencia se muestra en la descripción de las diferentes categorías. El DSM-2 comprende más modificaciones en las entidades nosológicas, pero no es hasta la publicación de la tercera edición cuando el manual adquiere una importancia relevante. Categorías incluidas en el DSM-1. Síndromes orgánicos cerebrales. 1. Agudos. 2. Crónicos. Deficiencia mental. Trastornos de origen psíquico. 1. Reacciones psicóticas. 2. Reacciones esquizofrénicas. 3. Reacciones paranoides. 4. Reacciones psiconeuróticas. 5. Trastornos de personalidad. 6. Trastornos psicofisiológicos. 7. Trastornos situacionales transitorios de personalidad. Categorías descritas en DSM-2. Síndromes orgánicos cerebrales. Retraso mental. Psicosis no orgánicas. 1. Esquizofrenia. 2. Trastornos afectivos mayores. 3. Estados paranoides. 4. Otra psicosis. Neurosis. 1. Fóbicas. 2. Obsesivo-compulsivas. 3. Ansiosas. 4. Depresivas. Trastornos de personalidad. 1. Trastornos de personalidad. 2. Desviaciones sexuales. 3. Alcoholismo. 4. Drogodependencias. Trastornos psicofisiológicos. Alteraciones situacionales transitorias. Trastornos conductuales de la infancia y adolescencia. Condiciones sin un trastorno psiquiátrico manifiesto. Desde su tercera edición en 1980 se ha convertido en el máximo exponente de la aproximación al diagnóstico descriptivo. El DSM-3 fue modificado en 1987, dando lugar a la DSM-3R, y en 1994 apareció la DSM-4. Como sus predecesoras, la DSM-4 tiene una orientación descriptiva y teórica en relación con la etiología de los trastornos mentales. Proporciona criterios explícitos que se apoyan en comportamientos fácilmente objetivables. El número de categorías ha aumentado exponencialmente desde la primera edición. En cada trastorno se hace una descripción sistemática que incluye, entre otros, rasgos asociados, edad de presentación, factores predisponentes y de riesgo, prevalencia e incidencia, curso, complicaciones posibles, diagnóstico diferencial, etc. Cuando son relevantes, se incluyen también hallazgos físicos y de laboratorio.
En general prima el diagnóstico múltiple sobre el diferencial, considerando que los datos sobre comorbilidad son de gran interés. Una característica esencial de las clasificaciones DSM es la existencia en ellas de distintos ejes de evaluación, proporcionando así información adicional para cada caso. Eje I. Incluye los trastornos clínicos y otros problemas que merecen atención o tratamiento. Eje 2. Incluye los trastornos de la personalidad y retraso mental. Eje 3. Incluye los trastornos y el estado físico. Eje 4. Incluye los problemas ambientales y psicosociales. Eje 5. Incluye la escala de evaluación global del sujeto, escala GAF. Dado que tanto la DSM-4 como la CIE-10 están basadas en la misma filosofía, ambos sistemas son totalmente compatibles. Para conseguir esto, la Asociación de Psiquiatría Americana y la Organización Mundial de la Salud crearon un comité conjunto para compatibilizar al máximo ambas clasificaciones. De hecho, y fruto de este consenso, la DSM-4 sigue el sistema de codificación de la CIE-10. En 2002 la DSM-4 fue revisada dando lugar a la DSM-4-TR. En ella se introdujeron algunos cambios relacionados, por ejemplo, con mayor precisión en la descripción de rasgos asociados de algunos trastornos, por ejemplo incluyendo pruebas de laboratorio o en relación con rasgos relativos a factores culturales, prevalencia, patrones familiares, etc. También para algunos trastornos se ampliaron los diagnósticos diferenciales. Y finalmente, en 2013 se publica la quinta edición del DSM, que será compatible con la revisión CIE-11 de próxima publicación. Aportaciones de la reciente edición del DSM-V. La reciente publicación de la quinta edición del DSM ha suscitado gran debate. El principal motivo de controversia ha sido el nuevo aumento del número de categorías existentes, como viene sucediendo tras cada revisión. También ha provocado opiniones encontradas la disminución de la exigencia para encajar en un diagnóstico concreto, pudiendo ser más fácil, que no necesariamente conveniente, diagnosticar un trastorno mental. Según el estudio dirigido por Vitchen y Kals. 2011, el 32% de los europeos sufren un trastorno mental y solo un tercio de ellos recibe tratamiento. En otro estudio llevado a cabo por el mismo grupo, los trastornos mentales y neurológicos suponen uno de los mayores retos económicos para la sanidad europea. En España concretamente, la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, un 21,35% de la población adulta presenta riesgo de mala salud mental y este porcentaje aumenta según avanza la edad de la población. El perfil de demanda de atención psiquiátrica y psicológica ha cambiado en los últimos años, y no solo esta atención responde a los clásicos trastornos mentales tipo depresión o ansiedad, sino que se consulta por trastornos de corte adaptativo tipo, problemas conyugales, laborales, duelo por pérdida de seres queridos, etc. Esta tendencia ha sido recogida por las clasificaciones internacionales con el código Z para denominar así un abanico de dificultades con respecto a la pérdida de satisfacción vital y personal que en numerosos casos no presenta una significación clínica evidente. Cabe el riesgo en ocasiones de sobrediagnosticar y hacer uso del mismo para patologizar sucesos y procesos naturales y normales en la vida de una persona. Más allá de la interpretación y el uso que se le pueda dar de forma individual a esta clasificación, lo cierto es que cada paciente debe ser valorado de forma particular y hacer un uso ajustado del diagnóstico codificado. Los nuevos supuestos nosológicos presentes en el DSM-5 son el trastorno disfórico menstrual, el trastorno de ánimo disruptivo y no regulado, el duelo patológico o el trastorno cognitivo leve, entre otros. La organización del DSM-5 se compone de la sección I, dirigida a proporcionar pautas para el uso clínico y forense del manual. La sección 2, incluye los criterios y códigos diagnósticos de los diferentes trastornos, listado 1. Sección 3,
recoge medidas dimensionales para la evaluación de los síntomas, criterios sobre la formulación cultural de los trastornos y una propuesta alternativa sobre la conceptualización de los trastornos de personalidad, así como una descripción de las condiciones clínicas que están actualmente en estudio. Tabla 3.1. Principales entidades nosológicas descritas en DSM-5. Trastornos del neurodesarrollo. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastornos bipolares y relacionados. Trastornos depresivos. Trastornos de ansiedad. Trastornos obsesivo-compulsivos y relacionados. Trastornos relacionados con traumas y estresores. Trastornos disociativos. Trastornos de síntomas somáticos. Trastornos de la alimentación y de la conducta alimentaria. Trastornos de la eliminación. Trastornos del sueño. Disfunciones sexuales. Disforia de género. Trastornos disruptivos del control de impulsos y conductuales. Trastornos adictivos y de consumo de sustancias. Trastornos neurocognitivos. Trastornos de la personalidad. Trastornos parafílicos. Otros trastornos. A continuación revisamos los principales cambios en comparación con la cuarta revisión, DSM-4-TR. Se eliminan el sistema Malthiaxiel y se reorganizan los capítulos teniendo en cuenta el ciclo vital de una persona ordenándolo desde el nacimiento hasta la vejez. En cada categoría se añaden las condiciones médicas asociadas, antiguo eje 3 del sistema Malthiaxiel, para los factores psicosociales y ambientales, antiguo eje 4, y para la discapacidad, entendida como daño en el funcionamiento social, laboral o en otras áreas significativas de la vida cotidiana, antiguo eje 5. En todas las nosologías se especificará la severidad o de la frecuencia como medidas dimensionales a las diferentes categorías. Como alternativa a la escala global de funcionamiento del DSM-4-TR, se propone la BODAS-2, escala de evaluación de la discapacidad de la OMS, autoadministrada y que consta de 36 ítems. Los trastornos de inicio en la infancia pasan a llamarse trastornos del neurodesarrollo. El retraso mental pasa a llamarse discapacidad intelectual para evitar el estigma social de este término. Los criterios de trastorno por déficit de atención cambian, la edad de aparición de los síntomas se establece antes de los 12 años. Previamente, se consideraba antes de los 7 años. Los trastornos generalizados del desarrollo se integran en la categoría de trastornos del espectro autista donde también se incluye el trastorno de Asperger entre otros. Con respecto a los trastornos psicóticos, la principal diferencia es la desaparición de los subtipos de esquizofrenia y la inclusión del trastorno esquizotípico de personalidad en esta categoría, además de en la nosología de trastornos de personalidad. En el tema de los trastornos de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo se describen en capítulos propios e independientes. En la categoría de trastornos de ansiedad se incluyen las fobias, el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Los trastornos depresivos y bipolares se agrupan en categorías diferentes. Para evitar el sobrediagnóstico de trastorno bipolar en la adolescencia se ha descrito el llamado trastorno del estado de ánimo disruptivo y no regulado que consiste en síntomas persistentes de irritabilidad y episodios de descontrol conductual. El duelo no excluye el diagnóstico de un episodio depresivo mayor. Se incorporan como nuevos diagnósticos a la sección de trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta y el trastorno por atracón. Al apartado de trastornos relacionados con sustancias se añaden las entidades de juego patológico, ahora denominado trastorno del juego, y se abre el campo para incorporar otras adicciones como a Internet, al sexo, etc., en futuras ediciones. La categoría de forma global imprime importancia a la adicción, el ansia por la droga/conducta placentera que activa el mecanismo de recompensa cerebral de la misma forma.
Para ello, pasa a denominarse trastornos adictivos y relacionados con sustancias. Como hemos mencionado anteriormente, en la categoría de trastornos neurocognitivos, el DSM-5 incorpora un nuevo diagnóstico, trastorno neurocognitivo leve, para referirse al deterioro de las funciones cognitivas que no es meramente atribuible a la edad y que interfiere negativamente en la vida cotidiana de la persona. Y por último, en la nosología de trastornos de personalidad no existen cambios significativos excepto en la sección 3, que se expone un modelo alternativo para el diagnóstico dimensional de los trastornos de personalidad, cuyas características principales se describen a continuación. Principales características del modelo alternativo para los trastornos de personalidad del DSM-5. Se habla de dificultades de funcionamiento de la personalidad y de rasgos de personalidad patológicos. Se describen los criterios generales para un trastorno de personalidad. Para el diagnóstico se necesita: criterio evalúa el nivel de funcionamiento de personalidad analizando la identidad, la autodirección, la empatía y la intimidad, self e interpersonal. Se usa la escala Level of Personality Functioning Scale, LPFS, para cuantificar el nivel de deterioro del funcionamiento. Con una puntuación que indique nivel moderado o más, se considera indicativo de trastorno de personalidad. Criterio B evalúa rasgos patológicos de personalidad. Se describen de forma global 5 principales dominios: afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo, con 25 facetas específicas dentro de cada dominio. Criterio C y de generalización a varios contextos y estabilidad de las dificultades. Criterio E, F y G explicaciones alternativas de la patología de la personalidad. A continuación, existen algunos trastornos de personalidad específicos desde este modelo dimensional descritos: antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo-compulsivo, esquizotípico y trastorno de personalidad descrito por rasgos. Como se puede observar, la evaluación dimensional de los trastornos de personalidad se vuelve más compleja y pretende evitar el diagnóstico de trastorno mixto de personalidad, indicado para un paciente que cumple varios trastornos de personalidad a la vez, entidad que no es infrecuente y que no aporta información útil. Por lo tanto, este modelo es un intento de especificar más los distintos trastornos de personalidad, de distinguir entre aquellos sujetos que tienen un trastorno y aquellos que presentan solo rasgos de menor relevancia clínica. DSM-4-TR. Trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia. Retraso mental. Trastornos del aprendizaje. Trastorno de las habilidades motoras. Trastornos de la comunicación. Trastornos generalizados del desarrollo. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez. Trastornos de tics. Trastornos de la eliminación. Otros trastornos de la infancia, niñez o adolescencia: ansiedad de separación, mutismo selectivo, trastorno reactivo de la vinculación, trastorno de movimientos estereotipados. Delirium, demencia, trastorno amnésico y otros trastornos cognitivos. Trastornos mentales debidos a enfermedad. Trastornos relacionados con sustancias. Trastornos por consumo de sustancias, dependencia y abuso. Trastornos inducidos por sustancias, intoxicación y abstinencia: alcohol, alucinógenos, anfetaminas, cafeína, cannabis, cocaína, fenciclidina, inhalantes, nicotina, opiáceos, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de ansiedad. Trastornos somatomorfos. Trastornos facticios. Trastornos disociativos. Trastornos sexuales y de la identidad sexual. Trastornos sexuales. Parafilias. Trastornos de la identidad sexual. Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia.
Bulimia. Trastornos del sueño. Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados. Trastorno explosivo intermitente. Cleptomanía. Piromanía. Tricotilomanía. Juego patológico. Trastornos adaptativos. Trastornos de personalidad. Trastornos de la personalidad del grupo A. Trastornos de la personalidad del grupo B. Trastornos de la personalidad del grupo C. DSM-5. Trastornos del neurodesarrollo. Discapacidad intelectual. Trastorno específico del aprendizaje. Trastornos motores. Trastornos de la comunicación. Trastorno del espectro autista. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Trastornos neurocognitivos. Delirium. Trastornos neurocognitivos severos y leves. Otros trastornos mentales. Trastornos adictivos y relacionados con sustancias. Alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, estimulantes, tabaco. Trastornos no relacionados con sustancias, trastorno del juego. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastornos bipolares y relacionados. Trastornos depresivos. Trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos relacionados. Trastornos relacionados con el trauma y con el estrés. Trastorno de estrés agudo. Trastorno de estrés postraumático. Trastornos adaptativos. Trastorno reactivo de la vinculación. Trastorno del comportamiento social desinhibido. Trastornos con síntomas somáticos y relacionados. Trastornos con síntomas somáticos. Ansiedad por la enfermedad. Trastorno de conversión. Factores psicológicos que afectan a condiciones médicas. Trastornos facticios. Trastornos disociativos. Disfunciones sexuales. Trastornos parafílicos. Disforia de género. Trastornos de alimentación y de la conducta alimentaria. Anorexia. Bulimia. Pica. Rumiación. Trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta. Trastorno por atracón. Trastornos del sueño. Trastornos del control de los impulsos, disruptivos y de conducta. Trastorno explosivo intermitente. Cleptomanía. Piromanía. Trastorno negativista desafiante. Trastorno de conducta. Trastorno de personalidad antisocial. Trastornos de eliminación. Enuresis. Enqueprices. Trastornos de personalidad. Trastornos de la personalidad del grupo A. Trastornos de la personalidad del grupo B. Trastornos de la personalidad del grupo C. En resumen, en este capítulo se describen las principales características de las diferentes clasificaciones internacionales. Actualmente, en España la clasificación oficial para la valoración forense y clínica CIE-10, aunque su uso es menor entre los profesionales, destacándose por el DSM, clasificación de origen estadounidense con particularidades no siempre extrapolables a nuestra cultura. El uso de clasificaciones debe ser cuidadoso y sabes que para ayudar y tratar psicológicamente a una persona que tiene problemas, incluso de síntomas clínicos importantes, no es necesario el etiquetaje diagnóstico del problema.